Hola tutor y compañeros, soy Adriana Mora, estudiante de licenciatura en matemáticas de la UNAD. Estoy en el curso de práctica pedagógica 1. A continuación les voy a mostrar el proyecto de práctica que realicé en la institución, que ya les voy a comentar. Estoy en el grupo 27. El colegio en el que estuve haciendo las prácticas se llama el Colegio Integrado de Fontibón, en la CDA, que se encuentra en la localidad novena de Fontibón, en el barrio Palestina, en Bogotá. Esta institución es de carácter oficial y mixta. El colegio toma como opción pedagógica la enseñanza para la comprensión, EPC, con el enfoque o teoría que orienta a las acciones y reflexiones académicas, didácticas y pedagógicas, que van, digamos, encaminados desde el diseño y propuesta curricular hasta contribuir en los recursos necesarios para que el estudiante encauce su proyecto de vida. Esto lo encontramos en el PEI del año 2020. Este componente pedagógico va encaminado a lograr el desarrollo de la comprensión de los estudiantes. Para esto es necesario definir qué es la comprensión. La definición la vamos a encontrar en el PEI de la institución. El docente acompañante en la institución es el docente de matemáticas Alexander Guataquira. Como recomendación, como tenía varios cursos a los que él dicta clases, la recomendación fue primero que viera los diferentes cursos y después se decidiera a cuál iba a ser acompañamiento. Entonces, primero se hizo observación al curso 10º, a 11, a 6º y después a 8º. Los tres cursos, 8º A, 8º B y 8º C. Entonces, como quedamos con el profesor de que tenía más intensidad horaria con los 8º, entonces sería el mejor para hacer observación y para poder desarrollar el plan de trabajo. También analizando las fortalezas, analizando también las falencias de los estudiantes de 8º, se identificaron algunas necesidades, dificultades, intereses y destreza que tenían. Y también hablando con el docente se notó que había un bajo rendimiento y dificultades en la comprensión o desarrollo de operaciones básicas. Él comenta que al regresar a las clases presenciales, después de lo de la pandemia, se dio cuenta de estas falencias. Después, con lo observado, se desarrolló el plan de trabajo, se le propuso al profesor este plan de trabajo, en donde íbamos a empezar haciendo una actividad que se llamaba identificando cuadrados algebraicos, que es con el cubo de Rubik, que más adelante voy a comentar de qué se trata, el teorema de Pitágoras, pruebas. También hubo un momento para las pruebas trimestrales, factorización de caso 1 y al finalizar esta actividad con el plan de mejoramiento en las últimas semanas, del 8 al 18 de noviembre. Como era el curso 8º, se tuvo en cuenta las mallas curriculares establecidas en el PEI de la institución y también, digamos, en el desarrollo de las competencias del MEN, del Ministerio de Educación. Entonces, el diseño de la unidad didáctica se llama el Rubik factorizable, ya que precisamente estar en el tercer periodo, en donde habla sobre la factorización. Se trata sobre la factorización. El objetivo de este material didáctico es proponer unidades didácticas interactivas para fortalecer el aprendizaje de la factorización en el área de matemáticas y así se pueda tener un aprendizaje significativo. El Rubik factorizable, la unidad didáctica trata de 4 fases. La fase 1 se llamó identificando cuadrados algebraicos. El objetivo es plantear y solucionar expresiones algebraicas. Esta actividad se basó con el cubo de Rubik, digamos, establecer a cada color del cubo diferentes
diferentes variables. Por ejemplo, podrían ser polinomios, se podrían solamente ser las letras, los números, y al revolver el cubo de Rubik, podíamos definir en una cara qué letras quedaron y eso lo anotábamos en el tablero, decidíamos si se iba a sumar, si se iba a multiplicar o a dividir esos polinomios. Entonces, más que todo es precisamente para resolver expresiones algebraicas utilizando los polinomios. La fase 2 trató sobre el teorema de Pitágoras. Se dividió en 3 momentos. El momento 1, en donde hice un quiz en la plataforma de Quizzes para evaluar los conocimientos previos del estudiante. Aquí encontramos el enlace del quiz que realicé y que se implementó. En el momento 2 ya hacía el repaso de los conceptos teóricos, por ejemplo, el problema de Pitágoras. Para esto utilizamos la aplicación de GeoGebra online, ya que también utilizamos tablets para que los estudiantes pudieran ir resolviendo tanto el quiz como la actividad de GeoGebra, y más adelante, en el momento 3, la evaluación interactiva que se le hizo a los estudiantes con con 10 preguntas interactivas, con gráficas y animaciones. También aquí encontramos el enlace de la evaluación de los estudiantes. El objetivo de la fase 2, reconocer a través del triángulo y rectángulo la definición y aplicación del teorema de Pitágoras. Aquí encontramos una imagen del ejemplo del resultado que obtuvo un estudiante después de realizar la evaluación interactiva. La fase 3 se trató sobre factorización, el caso 1 del factor común. También se utilizó otra vez se retomó la actividad del cubo de Rubik. En este caso, más de sumar, multiplicar o dividir polinomios, era más que todo como sacar el factor común de los diferentes polinomios. Y la fase 4 de factorización, el caso 2, factor común por agrupación de términos. En resumen de la experiencia, aquí encontramos algunas fotografías de la aplicación de la unidad didáctica con los estudiantes, con las tablets, algunos resultados de lo que son, por ejemplo, el Quizzes, que es un triángulo rectángulo, eran 5 preguntas, la actividad en GeoGebra, diseñando triángulos rectángulos, en donde uno de sus lados sacábamos el cuadrado para sacar precisamente el cuadrado de su lado, más la suma del otro cuadrado, como íbamos a sacar el área del cuadrado de la hipotenusa. Y aquí los resultados de algunas evaluaciones de los quizzes y la evaluación final interactiva. Bueno, en la sistematización de la experiencia tenemos las preguntas, por ejemplo, ¿para qué queremos hacer la sistematización? Esto lo hacemos para poder obtener un aprendizaje crítico de la experiencia que vivimos en la institución, en el transcurso de la institución, de la práctica pedagógica, y ver de esta manera cómo contribuir a la reflexión teórica con conocimientos obtenidos directamente en la experiencia. Para eso también fue importante definir los objetivos de la sistematización que encontramos en los documentos entregados en el paso 6. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Entonces queremos organizar y clasificar todos los datos que obtuvimos durante el transcurso de las prácticas, por ejemplo, como los formatos y las guías de campo, y de las horas que realizamos las prácticas. ¿Qué aspectos de la experiencia nos interesa más? El conocimiento adquirido por parte de los estudiantes, pero también de los docentes de matemáticas de la institución. ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar? Vamos a utilizar como fuentes de información todos los formatos, por ejemplo, las guías de campo que realizamos, las unidades didácticas como la anterior que les comenté, los planes de trabajo
y también los resultados de las evaluaciones de los estudiantes y también la coevaluación a mí, al estudiante de práctica. ¿Cómo impactó su práctica pedagógica en la comunidad educativa? Bueno, en esto lo podemos analizar también de la coevaluación que se le hizo a los estudiantes sobre la practicante en el aula. La coevaluación se le hizo a 13 estudiantes. Entre esos 13 estudiantes eran de los grados octavo y sexto. Se les preguntó si se sintieron acompañados durante la actividad por el docente practicante. El 84% dijo que siempre, el 7.7% dijeron que algunas veces. El docente practicante ayudó a resolver sus dudas. Para esto respondieron 92 estudiantes que siempre y algunas veces el 7.7%. También se les preguntó si se sintieron motivados en el transcurso de la actividad. Entonces 76% respondieron que siempre y el 15% respondió que algunas veces. ¿Le pareció clara la actividad desarrollada? El 92% dijeron que siempre. Y la explicación por parte del docente practicante fue adecuada. El 92% dijo que siempre. Y el 7.7% algunas veces. También, aparte de, digamos, después de la coevaluación, muchos estudiantes me manifestaron que se sintieron cómodos porque pudieron entenderme mucho mejor la explicación que el profesor, que explicaba de forma más pausada y detallada en comparación con él, que algunos mencionaban que él iba muy rápido en el momento de la explicación en la clase. Igual les comenté que era diferente porque digamos que con esos estudiantes tuve, digamos, fue una explicación un poco más personalizada, ya que se dividían por grupitos de 4 estudiantes o de 6 estudiantes, o algunas veces me tocó solamente con un estudiante. Entonces, claro, la explicación podía ser más pausada y también a la velocidad de comprensión de ese estudiante. Entonces, comentando de que es diferente cuando el profesor hace una clase magistral en donde están 20 estudiantes y él tiene que digamos, ir a una velocidad para todos. Los aprendizajes alcanzados que aportan su formación como licenciado en matemáticas. Bueno, digamos que en los cursos que ve uno a lo largo de estudiar la licenciatura en matemáticas, uno alcanza a ver precisamente diseño curricular, por ejemplo, para implementar en la unidad didáctica, diferentes modelos de aprendizaje, los estándares básicos de competencia, y a pesar de que uno tiene en cuenta todo esto que uno aprendió digamos en las clases, y a pesar de que también habían varios estudios de caso en donde colocaban, por ejemplo, situaciones de estudiantes de pronto que estaban en instituciones rurales, que de pronto no tenían internet, o que tenían unas situaciones muy complicadas, condiciones de alguna discapacidad cognitiva o física, estar en la institución con los estudiantes y alcanzar a notar problemas, por ejemplo, psicosociales, problemas familiares, sobre todo porque es un colegio de una institución pública, digamos en un sector bastante vulnerable. Es importante las prácticas, es importante lo que uno aprende ahí, porque una cosa es la parte de la teoría y otro es al momento de implementarlo. Digamos, lo que uno puede tener con los conceptos en matemáticas, pero cómo manejar, por ejemplo, un curso, aunque sean de 20 estudiantes, algunos eran de 16 estudiantes, cómo presentarles algunos temas que eran un poco más complejos y que de pronto ellos no estaban en la situación para prestar atención, por ejemplo. Sobre todo después de la pandemia, que digamos que complicó un poco más ese momento de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. ¿No? Muchas gracias.